Imaginen entrar a un mercado con un billete de 100 billones en el bolsillo y descubrir que no puede comprar ni un pan rancio. Parece ciencia ficción, pero fue la realidad vivida por millones de personas en Zimbabue entre 2000 y 2009. Esta es la historia de cómo un país próspero, conocido como la joya de África, literalmente imprimió tanto dinero que su moneda se volvió polvo. Una tragedia que nos enseña que cuando los gobiernos juegan con la economía, siempre son los ciudadanos comunes quienes pagan el precio más alto. Bienvenidos a la mayor lección sobre confianza económica que el mundo moderno haya presenciado. En 1980, Zimbabue nacía como una de las naciones más prometedoras de África. Tierras fértiles que alimentaban a países vecinos, reservas de oro y diamantes, una capital moderna en Harare. El dólar zimbabuense llegó a valer más que el dólar americano. Robert Mugabe, héroe de la independencia e intelectual formado en universidades europeas, parecía ser el líder ideal. En los primeros años construyó escuelas, hospitales y una de las mejores economías del continente. Visitantes internacionales quedaban impresionados con las carreteras bien cuidadas y la clase media próspera. Pero detrás del éxito, una bomba de tiempo hacía tic-tac silencioso. El problema era la tierra. Incluso después de la independencia, 4.000 granjeros blancos controlaban el 70% de las mejores tierras agrícolas. Era una herencia colonial que necesitaba ser resuelta, pero de forma planificada. En 1999, Mugabe enfrentó su primera gran derrota electoral. Para un hombre que se veía como padre de la nación, fue un shock devastador. Su respuesta fue radical. En vez de reformas negociadas, abrazó la ocupación rápida de las tierras. Lo que siguió fue el colapso sistemático de la agricultura zimbabuense. Granjas productivas fueron abandonadas, ganado fue sacrificado, equipos vendidos como chatarra. En 5 años, la producción de tabaco, principal exportación, cayó 60%. El país que alimentaba a vecinos pasó a depender de ayuda internacional, pero Mugabe no admitía errores. La culpa, decía él, era de las sanciones occidentales, y su solución fue elegantemente simple: imprimir más dinero. Gideon Gono, gobernador del Banco Central nombrado por Mugabe, creía genuinamente haber encontrado una solución creativa. Vamos a crear el dinero que necesitamos, declaró él, orgulloso de su innovación. Las impresoras comenzaron a trabajar día y noche. En 2001 surgió el billete de $500 zimbabuenses, el mayor hasta entonces. En 2003, $1.000. En 2004, 5.000. Cada nueva denominación era presentada como medida temporaria, mientras la economía se estabilizaba. Mary Chombo, profesora primaria de Bulawayo, vivió esa escalada en carne propia. En 2000, mi salario de $3.000 me permitía vivir cómodamente, recuerda ella. En 2003, ese mismo salario apenas compraba provisiones para una semana. El gobierno reaccionaba siempre igual, imprimiendo más dinero y aumentando los salarios nominalmente. Mary pasó a ganar 50.000, después 200.000, después 1 millón por mes. Pero paradójicamente, a cada aumento se volvía más pobre. Era como una cinta transportadora loca, describe ella. Cuanto más rápido corría, más hacia atrás iba. Por el año 2005, la vida en Zimbabue se volvió surrealismo puro. James Mukamuri, comerciante de Harare, cuenta: fui a comprar harina que costaba 50 millones. El banco solo me liberó 5 millones ese día. Al segundo día costaba 75 millones. Al tercero, cuando conseguí el dinero, costaba 120 millones. Las escenas se volvieron absurdas. Personas cargaban maletas y carritos de mano llenos de dinero para compras básicas. Comerciantes pesaban dinero en vez de contarlo. 1 kilo de billetes de 10.000 valía cerca de 2 millones, explica Patricia Sibanda, dueña de tienda. El costo de imprimir un billete muchas veces excedía su valor en el momento que salía de la impresora. En 2006, el gobierno removió 3 ceros de la moneda. Era como tratar de curar fiebre cortando el termómetro. La reforma duró 6 meses. En diciembre emitieron billetes de 100.000 del nuevo dólar. La carrera inflacionaria recomenzó a un ritmo aún más alucinante. En 2007, con inflación del 100.000% al año, la vida normal en Zimbabue simplemente desapareció. Sara Matongo, enfermera de hospital público, vio el colapso de primera mano. Mi salario de enero compraba 20 pollos, cuenta
ella. En diciembre compraba medio huevo. Pero el problema no era solo el valor, era la imposibilidad de usar la moneda. Sara y colegas exigían pago en sacos de maíz, azúcar, jabón. Cuando eso no era posible, simplemente paraban de trabajar. No era pereza, explica Sara, era imposibilidad física. No conseguía pagar transporte para llegar al hospital. Era más barato quedarse en casa. Escuelas cerraron, hospitales pararon, la infraestructura entró en colapso. El profesor Tafadzou Ashidemi trataba de enseñar matemáticas cuando una bala costaba $50 millones. ¿Cómo explicar números básicos cuando los números zimbabuenses eran demasiado absurdos? Niños jugaban a construir castillos con billetes verdaderos. Eran más abundantes que dinero de juguete. Ante el colapso de la moneda oficial, los zimbabuenses hicieron lo que las personas hacen hace milenios. Volvieron al trueque, pero no primitivo. Un sistema sofisticado donde cigarrillos se volvieron unidad de cuenta, jabón se volvió reserva de valor, azúcar funcionaba para pequeñas transacciones. Agnes Mutambara, costurera en Gwerú, explica: hacía un vestido por 10 barras de jabón, cambiaba 3 por hilo y tela, usaba 2 para comprar harina, las otras 5 las guardaba debajo de la cama, era mi ahorro. El sistema funcionaba porque jabón, azúcar y cigarrillos tenían valor real, diferente del dólar zimbabuense. Continuarían siendo útiles, independiente de decretos gubernamentales. Mercados enteros funcionaban sin una sola transacción en moneda nacional. Contadores crearon sistemas basados en unidades de jabón. Era creatividad humana en su mejor y peor momento. Mientras Mugabe insistía que la economía se estaba estabilizando, algo dramático ocurría en las fronteras. El país se vaciaba de personas. Dr. Michael Dandara, médico del principal hospital de Harare, tomó la decisión de emigrar en 2006. La gota que colmó el vaso fue operar un paciente en emergencia usando linternas de celular porque no había energía eléctrica. Salvé la vida del paciente, pero me di cuenta de que no podía continuar practicando medicina en esas condiciones. Cerca de 3 millones de zimbabuenses, un cuarto de la población, dejaron el país. Médicos, ingenieros, profesores, toda la élite educada partió hacia Sudáfrica, Botsuana, Reino Unido, cualquier lugar donde sus habilidades fueran valoradas en moneda estable. Era como ver la vida siendo drenada del país, describe Grace Mukamiri. Todas las semanas alguien se despedía, pero la emigración creó una línea de vida. Remesas en dólares americanos, rands, libras. Estas monedas extranjeras se volvieron más confiables que cualquier cosa producida por el Banco Central zimbabuense. En enero de 2009, el Banco Central alcanzó el ápice del absurdo. Emitió un billete de $100 billones zimbabuenses. Gideon Gono anunció el nuevo billete con pompa. Va a facilitar transacciones y reducir el inconveniente de cargar grandes volúmenes de dinero. En el día del lanzamiento no compraba un pasaje de autobús en Harare. Thomas Mapfumo, músico en el exilio, resumió: 100 billones. Es un número tan grande que ni tiene significado. Es como decir que algo cuesta infinito más uno. Pero ese billete fue paradójicamente el principio del fin. Tiendas pararon completamente de aceptar moneda nacional. Salarios pasaron a ser pagados en dólares americanos cuando era posible. El propio gobierno comenzó a cobrar impuestos en moneda extranjera. En abril de 2009, el ministro de Finanzas hizo el anuncio fatal: el uso de monedas extranjeras sería temporalmente legalizado. Era la admisión tácita de derrota total. El dólar zimbabuense había muerto, no oficialmente, pero en la práctica. El abandono del dólar zimbabuense tuvo efecto casi mágico. De una hora para otra, precios se estabilizaron, estantes volvieron a llenarse. Personas pudieron planear más allá del próximo fin de semana. Rebeca Ticuana, dueña de restaurante, fue como salir de una pesadilla. El viernes necesitaba una bolsa de dinero para comprar ingredientes. El lunes, con $10 americanos, planeaba el menú de toda la semana. Dr. Tendai Biti, nuevo ministro de Finanzas, implementó política radical. El gobierno solo podía gastar lo que recaudaba. Nada de déficits financiados con impresión de dinero. Tuvimos que reaprender economía básica, admite. Cómo hacer presupuesto cuando no se puede imprimir dinero. Fue humillante,
pero necesario. La recuperación fue notable, pero limitada. El PIB paró de contraerse, inflación se desplomó, pero Zimbabue había perdido una década entera. Millones de zimbabuenses calificados continuaban en el exterior y muchos nunca volverían. Incluso con estabilización, los efectos psicológicos perduraron. Memory Cashot, psicóloga, clínica. Incluso años después, personas tenían dificultad de confiar en el ahorro. Habían visto ahorros de toda la vida volverse polvo. Eso crea trauma profundo. Tatenda Mukamuri, que tenía 12 años en el auge de la crisis, hoy a los 27, confiesa: nunca consigo guardar dinero zimbabuense por más de algunas horas. Mi reacción instintiva es convertir en dólares inmediatamente. Es un reflejo de supervivencia. Una generación entera creció sin poder planear el futuro, donde trabajo honesto no era recompensado, donde reglas económicas básicas no funcionaban. Pero esa generación también desarrolló creatividad extraordinaria y resistencia notable. La hiperinflación nos enseñó que nada es permanente, dice el emprendedor Blessing Tikoanga. Eso nos volvió emprendedores natos. Robert Mugabe no comenzó como villano. En los primeros años postindependencia demostró pragmatismo notable, mantuvo granjeros produciendo, preservó instituciones, construyó excelente sistema educacional. Pero el poder corrompe. Mugabe se volvió prisionero de su propia retórica, rodeado por asesores que solo decían lo que él quería oír. Habló tanto sobre enemigos imperialistas que comenzó a creer que esas eran las únicas explicaciones para los problemas. Observa el intelectual Ivo Mandasa. La tragedia personal de Mugabe refleja la nacional. Un hombre que genuinamente amaba su país se volvió el mayor obstáculo a su prosperidad. Cuando fue removido del poder en 2017, a 1900, los 93 años, dejó un país quebrado y una lección sobre cómo buenas intenciones pueden corromperse sin controles democráticos. Zimbabue se volvió involuntariamente uno de los mayores laboratorios de horror económico de la historia. Sus experiencias probaron verdades fundamentales sobre dinero, confianza y sociedad. Primera lección: dinero se basa en confianza. Cuando esa confianza desaparece, incluso billetes con billones se vuelven papel inútil. Segunda lección: democracias maduras tienen frenos que impiden esa locura. Cuando remueves controles, concentras demasiado poder, desastres se vuelven inevitables. Tercera lección: capital humano es insustituible. Es más fácil imprimir nueva moneda que formar nuevos médicos. Reflexiona el Dr. Dandara. Perdimos una generación de talento que nunca será recuperada. La historia de Zimbabue no es caso aislado. Venezolanos hoy pesan dinero en vez de contarlo. Turcos asisten al desplome de la lira. Argentinos desde hace décadas desconfían de su moneda nacional. La pandemia trajo nueva urgencia. Gobiernos mundiales imprimieron billones para programas de emergencia. La diferencia entre Zimbabue y economías desarrolladas hoy no es de naturaleza, sino de grado y velocidad. Los mismos mecanismos básicos están en funcionamiento, alerta el especialista James Rickards. Hoy, billetes de 100 billones se venden como souvenirs por pocos dólares. Turistas les parece gracioso poseer tantos ceros. Para zimbabuenses que vivieron la crisis, no son souvenirs, son recuerdos dolorosos de sueños destruidos, pero ahí son valiosos en esa transformación de dinero en memoria. Nos recuerda que el valor del dinero no está en el papel, sino en la confianza que depositamos en él. Cuando esa confianza es traicionada, las consecuencias van más allá de la economía, atacan el corazón de la sociedad. Zimbabue nos enseñó que no existen soluciones mágicas, que imprimir dinero no crea riqueza, solo redistribuye pobreza, que la prosperidad viene del trabajo productivo, confianza mutua e instituciones que sirven al pueblo. Cuando Mugabe autorizó la impresión descontrolada, no destruyó apenas una moneda, quebró el contrato social fundamental. Ese contrato dice que el gobierno protegerá el valor del trabajo honesto, que el ahorro será recompensado, que las reglas económicas serán respetadas. Quebrar ese contrato destruye la capacidad de planear el futuro, corroe la confianza en las instituciones, fuerza a las sociedades a volver al trueque primitivo. Es un retroceso civilizacional que toma generaciones revertir. La lección de Zimbabue para el mundo es clara. Guarden celosamente la confianza
confianza en sus monedas e instituciones. Exijan transparencia de los gobiernos. Cuestionen promesas de soluciones fáciles. Recuerden, una vez perdida, la confianza monetaria es de las cosas más difíciles de recuperar. En un mundo donde los debates monetarios se polarizan, donde los gobiernos enfrentan presiones para hacer algo, la historia zimbabuense sirve como faro de alerta. Algunos experimentos económicos tienen costos humanos tan altos que ningún beneficio teórico puede justificarlos. El dinero zimbabuense se volvió polvo, pero sus lecciones deben permanecer vivas, porque la próxima vez que alguien sugiera que la solución para los problemas económicos es imprimir más dinero, necesitamos recordar las filas de Harare, los carritos de mano llenos de papel inútil, las familias destruidas por la codicia inflacionaria. Detrás de cada política económica hay personas reales, con sueños reales, que confían en que los líderes no transformarán sus economías en polvo al viento. La mayor tragedia de Zimbabue no fue económica, fue humana, y eso es lo que nunca debemos olvidar.